Hola chicos, pues nada, estaremos abordando ahora la materia de literatura 2. Ustedes ya llevaron el curso de literatura 1, entonces tienen algunos conceptos básicos. Por ejemplo, lo relacionado a los tipos de géneros, lírico, dramático, etcétera. Y daremos continuación a esa parte de la literatura, ¿sale? Nosotros vimos en literatura 1 lo relacionado al cuento, la fábula, leyenda, todos esos tipos de textos y la clasificación que hacía Aristóteles, lo debimos haber visto. Así que ahora, continuando con esa clasificación de Aristóteles, nos toca la última, la que no alcanzamos a ver, que era la tragedia, comedia, etcétera, y eso es lo que estaremos checando en este curso. Empezaremos entonces con nuestra materia, literatura 2, y el nombre de nuestra unidad es género lírico. Dentro de la literatura universal. Empezaremos hablando acerca de lo que es el lenguaje. Ya sabemos que el lenguaje es la manifestación más importante que tiene el ser humano para la transmisión de ideas. El nacimiento de una eh, obra literaria puede ser un proceso sumamente privado en el que se busca relatar una realidad que quizás solo se encuentre en nuestra imaginación. ¿Vale? Las cosas que percibimos en nuestro entorno pueden ser diferentes a como la ve cada persona. Yo puedo observar algo y otra persona puede observar algo completamente distinto. Y esto está basado en las experiencias, en los pensamientos, en las ideas, en muchas situaciones que los dos individuos han compartido o han experimentado de manera individual. Por ejemplo, puede ser que uno vea algo sumamente hermoso y otro vea algo sumamente terrible, ¿sale? Con base a las experiencias que cada uno de ellos tiene. Empezaremos, aparte de esta pequeña introducción, empezaremos a abordar los elementos básicos de lo relacionado a la transmisión de ideas y específicamente eh, a la transmisión de la literatura. Para que la literatura pueda transmitirse necesita ciertos elementos. El primer elemento necesario es sujeto y destinatario. En una obra entendemos por obra un libro. El autor entra en contacto con el lector, entonces a partir de aquí podemos distinguir quién es el sujeto emisor o quién es el destinatario receptor. En un libro, el autor se vuelve el sujeto, también llamado emisor, y el destinatario o receptor es el lector. El destinatario también entonces es llamado receptor. Es una de las principales características que se dan en la literatura. Tenemos un sujeto, autor, tenemos un destinatario que es el lector.
Si te das cuenta, diferente a lo que es el habla o el lenguaje, el proceso comunicativo no se da de manera directa, se da a través de un objeto, que sería este, el cual podría ser llamado canal. A través de este canal, el autor expresa sus sentimientos, deseos, aspiraciones o su propia apreciación de la realidad, el cual el receptor está destinado o está hecho para recibir esas ideas y comprenderlas con base a su criterio. Puede ser que el autor escriba una cosa, pero al momento de leerlos entendamos algo distinto. ¿Sale? Entonces también tiene mucho que ver el destinatario en este tipo de situaciones. El siguiente es expresión y contenido. La expresión es la forma en la que se dan a entender los pensamientos o sentimientos del autor, mientras que el contenido son los temas que aborda en la obra. ¿Sale? La expresión puede ser un libro, puede ser un libro de poemas, un libro de aventuras o cualquier otro género, mientras que el contenido es de qué trata la obra. ¿Vale? El siguiente es la función poética y emotiva. La función, esto ya lo habíamos visto anteriormente, o ya lo debieron de haber visto en literatura 1. La función poética es la forma pulida y estética en que se transmiten las ideas, es decir, decir algo de una forma bonita, de una forma en la que las palabras tengan un sentido bello, mientras que la función emotiva son los sentimientos o la carga sentimental que se le coloca al escrito. ¿Vale? Función poética, forma pulida y estética de transmitir alguna idea, las palabras que usamos, eh, la manera en la que tratamos de expresarlo, etcétera. Mientras que la función emotiva es el sentimiento que tratamos de transmitir. ¿Vale? Puede ser la función poética, pues decir algo en un poema, y la función emotiva es expresar el amor que sientes por una persona a través de un poema. ¿Vale? Estos dos elementos son los más relevantes y eh, abordaremos prácticamente un tema importante, que son los poemas líricos. Un poema lírico es una expresión artística que se caracteriza por un estilo estético. Ya lo hablábamos aquí arriba. No, sí, aquí está. ¿Sale? Eh, ya que deben apegarse a ciertas normas gramaticales y rítmicas para causar impacto en el lector. El poema lírico está enfocado o está establecido a través de la rima entre las palabras que conforman el texto. ¿Sale? Surge en la época griega cuando las personas se reunían a contar historias acompañadas de la música de una lira, la cual es como un arpa pero pequeña. ¿Sale? De ahí es donde se deriva el nombre de poema lírico. Las características y modalidades de los textos líricos. Aquí las características y modalidades de nuestros textos se presentan en varias formas, pero los más representativos son estos dos. En verso, en el cual forma una expresión escrita que se caracteriza por transmitir diversos juegos de palabras
para lograr una mayor musicalidad y belleza en lo que se está diciendo. Por ejemplo, este poema es uno de mis favoritos y es del poeta Rubén Darío, se llama A Margarita. El cual narra la historia de eh, una persona, una niña que roba una estrella del cielo. Entonces empieza a contar toda la historia y prácticamente la forma en la que lo relata, las palabras tienen muchísima musicalidad entre ellas. La rima está perfectamente establecida en este verso. Em, por lo tanto, logra transmitir una idea en específico y logra jugar con las palabras de una manera tan genial que lo realiza a través de la musicalidad y la belleza. Como pequeña actividad me vas a escribir primera, segunda, la tercera estrofa o el tercer párrafo que encuentres de este poema de Rubén Darío, ¿sale? Para que lo pongas aquí como ejemplo. El siguiente tipo de poema es la prosa. La, otra forma de colocar los textos líricos. El verso es la forma más común de realizar este tipo de escritos, pero la prosa también tiene algunos que otros autores utilizan este tipo de relatos. La prosa está dado porque no hay musicalidad ni juegos de palabras en el texto, es corrido. Y reitero, no hay esta conjunción en las palabras, ¿sale? Eh, la prosa, si yo lo pongo en una hoja, queda en pequeños, valga la redundancia, versos, ¿sale? En el cual las palabras, esto que está en azul, imagina que es una palabra la cual rima con la que sigue. Entonces, esos son las modalidades de los textos líricos. Dentro de las características podemos encontrar diferentes tipos de valores. El valor, también antes de que continúes, actividad, buscar una parte de un poema escrito en prosa. Este va a ser un poco más complicado de encontrarlo, pero bueno, lo checas, ¿sale? Y lo escribes como ejemplo debajo de ello. Continúo, ponle pausa, ya sabes, realiza tu actividad y yo continúo normal. Valor estético. Para fines prácticos, vamos a tomar con que el valor estético es la forma en la que se hace uso de los recursos lingüísticos y literarios, las marcas de literariedad y las diferentes palabras que conozcamos, etcétera, en el proceso de la creación y representación de una obra. Es decir, el valor estético también va a depender del gusto de cada persona. Puede ser que a mí me parezcan geniales los poemas de Mario Benedetti, por ejemplo, y a ti te parezcan una cursilería terrible. Entonces, eso es el valor estético, la forma en la que se usan todos los recursos al alcance del autor para lograr transmitir algo. Y el valor comunicativo es cuando cada autor refleja la realidad de su época. En la poesía se suelen transmitir sentimientos escritos generalmente en verso, aunque no es exclusivo de esto, dado que, como ya hemos visto anteriormente, existe también la prosa poética, que se sigue manteniendo recursos literarios de la poesía. En el valor comunicativo es lo que el autor trata de decir y lo que él, a su entender, eh, trata de expresar en lo que nota a su alrededor, ¿sale? Por ejemplo, puede ser que yo vea un atardecer y diga, sí, es un atardecer genial, ok, está bien, chido.
Y puede ser que llegue una persona que le encanten los atardeceres y pueda realizar un poema o un escrito acerca de ese atardecer. ¿Sale? Es lo que él está viviendo, lo que él está sintiendo. ¿Vale? Entonces, esos son los dos tipos de características en la poesía. Entonces, pues nada, hasta aquí dejamos el video de hoy. Realiza tus actividades lo mejor posible y nos estamos leyendo por WhatsApp si tienes alguna duda, ya sabes. ¿Vale?